Hablamos de lo que pasa en Perú y de lo que pasa con los argentinos que estaban por viajar a Perú. ¿Viaja o no viaja River, Leo? Se está analizando en estos momentos. El viaje estaba estipulado para las 15:30. Sí. Ahora hay una reprogramación para las 15:50. River quiere jugar el partido, se está analizando para jugarlo a puertas cerradas, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Lima y para no complicar lo que es el calendario, ¿no?, de la Copa Libertadores y también el torneo local. Sí. Entonces, están analizando las autoridades de Conmebol hacer el partido de River contra Alianza Lima y también el partido de Flamengo contra Cristal, que se tiene que jugar hoy, hacerlo los dos partidos a puertas cerradas. Bien, no parece ser la mejor situación esto que estamos viendo. Nos vamos rápidamente a Lima, Perú. Allí está Enzo Helguera, él es abogado, también analista político y se encuentra en Lima ahora. Bienvenido, Helguera. Buen día, Daniela lo saluda en C5N. ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes, lamentablemente no por noticias tan positivas, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora, Enzo, al día de hoy, en la mañana de hoy, allí, en Lima puntualmente, ¿no? Pero bueno, del contexto, si nos quiere contar algo más. Bueno, en Lima las manifestaciones han sido, o digamos, el conflicto ha estado, digamos, a un nivel bastante bajo, quizás más en el interior del país se han visto amenazas en donde justamente no había esta inmovilización social obligatoria. El argumento o los trascendidos son que ha habido amenazas de tomar mercados y de saqueos, pero bueno, finalmente estos eran mercados pequeños, un poco más ubicados en la zona clase media-baja, pero que sin embargo y bajo la presión actual probablemente hay una manifestación que es una corriente de opinión que está diciendo que probablemente se levante esta inmovilización. Incluso ha salido el ministro de Justicia a decir de que sí pueden ir a los mercados. Entonces, aparentemente, y tampoco hay mucha vigilancia por parte de la autoridad, entonces aparentemente esta medida ha sido una medida quizás un poco más temeraria, eficiente y efectiva. Enzo, le pregunto particularmente cómo se está llevando adelante el tema del toque de queda decretado ayer por Pedro Castillo, o hoy a la madrugada prácticamente nuestra, y en todo caso, si hay algún tipo de connotación política detrás de estos reclamos. Mira, más allá, por supuesto que sí hay una connotación política, pero no ha sido, por lo menos en esta ocasión específica, no ha habido un conflicto importante o directamente relacionado con grupos de oposición o en contra de, porque cuando ellos han manifestado o han hablado en relación a qué opina sobre el apoyo de las autoridades, lo que han manifestado es literalmente que se vean todos a su casa, y cuando hablamos de todos a su casa es el presidente y cerrar el parlamento, ¿no? Entonces no hay acá un trasfondo partidario, digamos, ¿no? De política partidaria. Lo que sí hay un reclamo y un hartazgo de la población porque las autoridades no son lo suficientemente efectivas, no son lo suficientemente eficientes para hacer una prevención del conflicto, porque, bueno, la guerra con Rusia y Ucrania es algo que ya se sabía que iba a generar alza en el combustible y por ende los precios de primera necesidad. Entonces la pregunta es ¿por qué esperar que un conflicto estalle cuando podemos prevenir? Seguramente no con todas las medidas actuales, pero sí con muchas de ellas que pudieron enfriar el tema y no esperar que una crisis esté en una escalada mayor. Helguera, entiendo que el denominador es común, ¿no? En muchos países, nosotros lo sufrimos aquí en la República Argentina, tiene que ver con incrementos en los combustibles, esto se traduce en incremento en los alimentos, bueno, el factor pandemia, usted lo ha mencionado, también se da. Lo que le quiero preguntar concretamente es si se han tomado algunas medidas, usted dice, bueno, da la sensación de que hubo demoras, ¿no?, en tomar esas medidas, pero ¿se han tomado hasta el momento medidas concretas para qué? ¿Para frenar suba de alimentos, para que no haya desabastecimiento, lo mismo con la energía, o aún no? Y si se tomaron medidas, ¿cuáles son? Se realizó una negociación el día de ayer en Palacio de Gobierno con la finalidad de tener digamos, una negociación y aparentemente el paro se suspendía, sin embargo, a nivel nacional no todos lo acataron, ¿no? Entonces, Sí. esa es una primera situación.
Se habló de eliminar impuestos a los combustibles y a los alimentos más importantes, como el pollo, las harinas, etcétera, ¿no? Pero se habló de Incluso la esto carne. Entonces, ayer ya con el conflicto paro desatado. avanzado y el conflicto desatado. así ¿no? es, Claro. el conflicto en escala, La ¿no? gente en la Porque ese es el calle. pecado de nuestros gobernantes en América Latina, Mm, que como no tienen exactamente asesores con experiencias en conflictos, ellos pretenden manejar el conflicto dando una solución recién cuando esto estalla sí. y esté en una escalada mayor, ¿no? Entonces, esto evidentemente debió ocurrir previniendo que en todos los países del mundo ya se calculaba que todo esto va a ocurrir. Nuestras economías son diferentes, ¿no? No somos Estados Unidos de pronto para soportarlo, pero tenemos una economía, sobre todo en Perú, 70% informal, que poco o Claro. nada va a hacerte caso cuando tú le declares una inmovilización. Sí. Entonces ya esto se debió prevenir, ¿no? Bien. Enzo, muchísimas gracias por habernos atendido. Como siempre, un gusto.